Hola, buenos días. Estamos aquí en Ciencia sin Apariencia, un podcast en donde estamos intentando pues mostrar a los científicos en su lado más humano. ¿Qué somos cuando nos traemos la bata, cuando no estamos en el laboratorio, cuando no estamos presentando pues una conferencia? Más allá de la ciencia, ¿qué somos nosotros como humanos? ¿Va? Entonces, el día de hoy tenemos un invitado estrella. Es el doctor Pablo Ordaz Ramos. El doctor Pablo pues es colega mío, digamos, porque yo todavía no soy científica, estoy a punto de serlo, pero el doctor Pablo pues está en mi laboratorio, entonces es una persona a la que quiero y admiro mucho y pues el día de hoy es nuestro invitado estrella. Muchísimas gracias, Pau, por esta invitación. De hecho, en cuanto me platicaste de esto, acepté sin dudarlo. Y bueno, también saludar a tu auditorio, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a hacer algunas preguntas, Pablo, más que nada para conocerte un poco más, ¿no? Porque realmente, pues nosotros los científicos nos conocemos de nombre casi que en el que sale tu artículo publicado, en el que sale tu tesis, etc. Tú cuando buscas un nombre, pues generalmente presionas, ves tantos artículos publicados, tantas presentaciones, índice H, etc. Pero aquí queremos saber, pues, quién es la persona que está detrás, ¿no? ¿Qué nos llevó a eso? ¿Qué errores hemos cometido para llegar a donde estamos? Y sobre todo darnos como un enfoque humano, porque las personas casi siempre se imaginan que somos como este científico loco que está en el laboratorio, ¿sabes? De que con tu bata y haciendo experimentos en colores fosforescentes, y la verdad es que no. La verdad es que más allá de eso, pues, nosotros somos personas con sueños, con pasiones, con problemas en la vida real. Entonces, hoy vamos a invitar a Pablo. Pablo es cubano. Sí, Para los que no nos habíamos dado cuenta, Pablo viene de Cuba, entonces me parece que él nos puede compartir su experiencia, porque es una experiencia totalmente diferente a la que probablemente tenemos muchos de nosotros, ¿no? Mi primera pregunta para ti, Pablo, es ¿quién eras antes de salir de Cuba? O sea, tú llegaste a... Bueno, de hecho, Pablo, muchas felicidades porque también se acaba de nacionalizar mexicano, o sea, ya es cubano-mexicano. es correcto. Pero ¿quién eras antes? Porque tú pues tienes una trayectoria académica aquí en México, pero claramente en Cuba tú también tienes tu familia, tus amigos, estudiaste allá la licenciatura, entonces cuéntanos un poco más de tu vida allá. Sí, bueno, yo creo que en parte Cuba para mí, pues además de mi lugar de nacimiento, obviamente, significó la posibilidad de adquirir muy buena preparación, desde Sí, el punto claro, de vista educativo sobre todo, se sabe. porque siempre que le platico a mis amigos y se sorprenden mucho, aquí mexicanos, es que en Cuba pues la educación es gratuita y entonces tú vas transitando por los diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, prepa, universidad, y no tienes que invertir, digamos, económicamente un gran recurso Claro. en eso. De hecho, desde tus útiles escolares hasta tus zapatos, tu ropa, todo está ahí Como el que- primer día de clase, entonces simplemente tú tienes que preocuparte solo por estudiar. Entonces, pues así es un poco mi historia, ¿no? Transito por los diferentes niveles educativos. A mí, en el momento que me tocó estudiar en Cuba, era internado desde la secundaria. Entonces, yo siempre también No, le digo a mis compañeros que yo estoy fuera de mi casa desde los 11 años, más o menos. literal, Exacto, y literal. nunca he regresado. Mi mamá todo el tiempo me dice, ¿cuándo vas a regresar? Y yo, Nunca. no voy a regresar. Pero lo interesante de esto es que el transitar por estos niveles, sobre todo la prepa, para mí fue un lugar maravilloso desde el punto de vista educativo, porque estaba en una prepa donde hay estudiantes que se dedican a prepararlos en ciencias exactas, ¿no? Entonces son como futuros científicos en Cuba, se Claro. llaman vocacionales. Tengo entendido que aquí la UNAM tiene también Tiene ese también, tipo sí, sí, de sí. escuelas. Y entonces estar en la vocacional de mi provincia, que así se llaman los estados, sería Ah, el ya, equivalente sí, sí, de los sí. estados aquí, pues me permitió eso, adquirir buenos conocimientos y llegar a la Universidad de La Habana, donde ahí estudié biología. Entonces, para mí también, estudiar biología ha sido algo maravilloso, porque al principio yo decía, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Quería ser médico al principio. Quería ser médico en la prepa, pero me di cuenta que no, porque la historia tiene que ver con que en Cuba no está la carrera de biomedicina.
que aquí sí existe. Que aquí sí existe, sí, claro. Exacto, entonces creo que yo lo que quería ser era biomédico, pero en Cuba no existe esta carrera, entonces, bueno, estudio biología y fue la posibilidad de entender muchas cosas y sobre todo despertar mi curiosidad en cuanto a la investigación sobre todo. Y eso para mí ha sido bonito. Uh-huh. Bueno, entonces tú por lo que nos comentas, tu pasión nació en la preparatoria, ¿no? Es correcto. Pero de niño, ¿cómo eras? O sea, eras un niño curioso, hiperactivo. Sí, yo creo que hiperactivo sí, porque yo lo conozco y, Dios mío. Sí, creo, más o menos lo que me cuenta mi mamá, porque yo no tenía mucha percepción de eso. Para mí era un niño, sí te puedo contar que era un niño muy feliz, porque eso, recuerdo mi infancia jugando con mis amigos, construyendo. En Cuba le decimos carriolas, que serían los patines del diablo aquí. Ay, no. Porque aquí la carriola es lo Sí, que transportas al bebé, bebé, ¿no? Entonces, construyéndola con tus propias manos, con valeros. En Cuba le decimos cajas de bola. Entonces, sí, todo lo hacíamos así, muy rústico. Y eso, recuerdo una infancia muy feliz, pero sobre todo me llamaba mucho la atención el estar curioseando con los animales. Sobre todo atrapando ranas. Soy de un lugar de campo, sí, soy de la provincia de Pinar del Río y un municipio que se llama Guane. Uh-huh. Y es un lugar muy verde, con muchos ríos, muchos árboles, entonces hay mucha fauna también. Todo. Ajá. Todo lo que un niño sueña y desea en su corazón. Exacto, con cuevas, entonces todos estos arácnidos, anfibios, reptiles, todo esto al alcance de tu mano, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención interactuar con los animales y es un poco lo que recuerdo. Mi mamá me dice que cada rato llegaba, ¿no? Y mira mami, esto es, así se ve una rana por dentro, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y ahora Pablo trabaja con ranas y mira... Sí, un poco con las ranas. Así como si fueran pollo. Justo. Entonces sí recuerdo una infancia muy feliz y yo creo que en parte eso, yo creo que mi curiosidad por la naturaleza, la interacción viene un poco de ahí, de mi infancia y eso en parte también condicionó que después me interesara tanto la biología, ¿no? Uh-huh. Oye, Pablo, pero aquí una gran pregunta, porque pues Cuba es de que tu hogar, ¿no? Donde está tu familia, donde está pues tu formación, todo lo que sabías. ¿En qué momento? Porque Pablo pues se vino a México en la maestría, tengo entendido, ¿no? ¿En qué momento tú piensas a sentir como a México más tu hogar y a Cuba más pues tu casa, ¿no? Porque pues allá está tu familia, pero... Pablo ya tiene una vida aquí, él es mexicano, o sea, ya. Exacto. Sí, de hecho, mexicano. Ya son 11 años que ando por acá. Sí. Y entonces, sí, es una pregunta, al menos desde el punto de vista personal, para mí muy importante esta que haces, porque, a ver, todo tiene que ver con que después que yo me gradúo de la carrera de biología, claro. En Cuba, algo que me gustaría comentar es que cuando tú terminas una carrera no tienes que ir a buscar trabajo. Uh-huh. No estás desempleado, es decir, el gobierno tiene la obligación de ubicarte en un centro de trabajo y te dice, hey, preséntate tal día en tal lugar que allí te están esperando para trabajar. Entonces, a mí, en mi caso, fue un centro de biotecnología del Polo Científico de La Habana, que es se llama Centro Inmunensayo, de hecho todavía sigue funcionando, y en ese lugar se dedican a la producción de reactivos, software y equipos para diagnóstico de enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad. No, pues es una cosa fina. Exacto. Entonces, para mí fue la posibilidad también de aprender mucho. ¿Por qué? Porque yo era un biólogo más bien de campo. Sí. La ecología. De hecho, hice mi tesis en bioacústica de aves. No, nada que ver. Nada que ver. Sí, en bioacústica de aves. Y entonces, era como que saltar de la parte ecológica a... la parte de un laboratorio, la parte analítica. Entonces allí tuve que aprender a pipetear, ¿no? Entonces fue para mí una gran escuela. Pero ¿cuál era el problema de este lugar? Que es un centro más bien enfocado a la producción. Es un centro de biotecnología aplicado a este tipo de desarrollos. Y entonces eventualmente lo que es la innovación, lo que es la investigación per se, no está muy ya, es decir, no está tan desarrollada desde el punto de vista de que sea el día a día. Al contrario, sí, claro. Allí lo que hay es que tratar de producir ciertos reactivos, software en tiempo y forma con la calidad adecuada porque eso se comercializa. Entonces te vuelve un poco un repetidor de algo que ya está hecho pues y un poco aburrido, ¿no? Te aburriste. Es muy aburrido. Sí. Entonces ahí estuve 4 años. 4 años. Antes sí duraste, Pablo. Exactamente, 4 años. Y ese tiempo me sirvió para darme cuenta de que sí, me faltaba algo. Y en ese me falta algo, pues aparece justamente la UNAM. Es decir, la UNAM, esta maravillosa universidad
de la cual yo me siento parte porque ya llevo aquí 11 años y todo el tiempo que llevo en México he estado en la UNAM. Sí. Y entonces, pues lanza convocatorias internacionales de posgrados, maestrías, doctorados, y que con la facilidad o la ventaja de que también recibes una beca para poder estudiar e incluso hacer eso que te gusta, ¿no? Entonces, para mí era algo, pero así, y sigue siendo un sueño así, wow, sí, es un ¿no? sueño. Y entonces encuentro como por, eso fue, si mal no recuerdo, septiembre de 2014 aproximadamente, encuentro la convocatoria, ¿no?, en la red y entonces empiezo a hacer todo el proceso, ¿no?, todo el trámite, que es un poquito largo para la maestría en neurobiología. Es largo. Y paso a paso, ¿no?, voy cumpliendo con los requisitos, hago mi examen, mi entrevista y de buena primera es como que estás aceptado y el problema no fue si estás aceptado, no, el problema fue convencer a mi mamá. Híjole. De que, Mamá, ¿qué crees? De que, hey, me voy a México. Y es como que ¿te vas a dónde? Las mamás aquí y en China son lo mismo. Exacto, exacto. Entonces, para mí fue algo difícil. Sí, claro. Te lo cuento como un sueño realizado hoy, pero en su momento sí fue un poco difícil porque es dejar a la familia atrás, dejar a tus amigos, gente que te quiere, gente que pues, está en tu red de apoyo, ¿no? Y fue un poco retador porque también lamentablemente de México trasciende mucho fuera o internacionalmente lo malo, lo negativo. Sí. Y entonces mi mamá tenía muchos miedos. No, te vas a ir a México, mira que la violencia, mira que dicen las noticias. Y yo, mami, no hay problema. Si yo veo que aquello no funciona, me regreso. Exacto. De hecho, compré mi boleto de avión de ida y vuelta. Ay, no. Ay, Pablo. Una semanita y vamos viendo. Y para mi gran sorpresa llego y... Increíble. Increíble. O sea, sí, claro. Me encuentro con el Instituto de Neurobiología, el campus aquí del UNAM. No, el campus aquí está precioso. Es como que, wow, es como que, no, espérate, esto es algo maravilloso. Entonces, bueno, tal es así que nunca más me he ido, entonces. Ay, pero qué chistoso aparte, porque ustedes... pues trasciende la información negativa de México para acá y para nosotros es al revés, ¿no? Trasciende la información negativa, pero Pablo siempre va a maravillas de Cuba y sí. Pues claro, te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? Pero bueno, pues llegas a México, pues sin familia, sin amigos. ¿Y cómo te recibe la UNAM? Wow. Digo siempre que el secreto principal en parte de por qué estoy aquí todavía es por las personas que encontré cuando llegué. Es decir, una de las personas que tengo que agradecerle mucho es a Leonor Casanova. Leonor, te extrañamos. Sí, Leonor, te extrañamos muchísimo. Y entonces Leonor, de hecho yo desde Cuba le escribía, porque en ese momento Leonor era la que estaba... Sí, la encargada de todas las esta administraciones, parte todo de coordinación ahí de la maestría en neurobiología. Entonces, con Leonor era un nivel de comunicación en tiempo real, yo desde Cuba. Así como muy bueno y ella con las respuestas oportunas a todas mis preguntas, a todos mis miedos incluso. Sí, claro. Y entonces hasta para conseguir casa aquí, ¿no? Me ayudó no, en parte. Que imagínate, si uno como foráneo sufre para encontrar cuarto en Juriquilla, Pablo venía... Justo. Él ya se imaginaba así aquí como Brasil, en la favela. No tanto, pero sí. Sí, la verdad era algo... Muchas preguntas, mucha incertidumbre. Sí, claro. Exacto. Entonces, Leonor en ese sentido a mí me ayudó muchísimo. Mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llego, ya Leonor me había puesto en contacto con estudiantes también del campus de maestría y de doctorado. Sí, claro. Que incluso habían varios que iban a estar en mi generación de maestría. Y pues, órale. Y entonces ya más o menos, ya llegué con esa... al menos con eso ya visto. Y entonces es ahí donde conozco a todo un grupo de amigos, que por hoy son, yo le llamo mis hermanos. Sí, claro. Entonces, y que me acogieron, me dijeron, tú perteneces aquí también. Entonces, desde el primer día, también, pues, son chilangos, ellos saben quiénes son. Ay. Y entonces algo interesante es que aprendí también muchas... palabrotas, ¿no? Mexicanas, un poco del albur también, porque parte de la idiosincrasia, ¿no? de los chilangos es estar albureando. Son, además, algo interesante que son muy bailadores, son muy alegres. Sí, totalmente. Entonces, este pequeño núcleo, que son como 5 amigos, fue como que,
desde el primer día me dijeron... Pues también estoy "Eres de aquí". encontrando mi casa aquí, o sea, Es correcto. en lo que pues, nos conecta, nos identificamos, todos venimos a ver, a probar nuestra suerte, porque pues es la realidad, muchas de las personas que llegan aquí a un posgrado están probando su suerte, ¿no? De que vienen de todas partes de la República, de todas partes del mundo, Justamente. y tú no sabes a lo que te vas a enfrentar, si te gusta o no. Sí, entonces ellos desde el primer día me dijeron, eres de aquí. Hoy por hoy, pues ya son doctores, maestros en ciencia, están en otros lados incluso del mundo, pero siempre estamos en comunicación porque para mí son parte de mi familia también. Es que es la familia, al final, Sí. la familia que encuentras aquí es ya para toda la vida. Justo. Oye, Pablo, y por ejemplo, bueno, nosotros estábamos comentando que estamos en un laboratorio juntos, pero para alguien que no sabe nada de ciencia, ¿tú les puedes explicar qué hacemos? Ok, es interesante. De hecho, un poco la historia en el laboratorio y un poco siguiendo esta línea cronológica que estamos más o menos claro. describiendo. Llego en 2015, sí, agosto de 2015 al laboratorio, y entonces me encuentro con un laboratorio, porque el contexto previo es que en la licenciatura en Cuba yo había estado en un laboratorio o en un grupo de investigación de fisiología o de biofísica más bien. Y entonces siempre me encantó esta parte de poder entender cómo funciona el sistema nervioso y específicamente en aquel momento entender un poco cómo los animales procesaban el sonido, ¿no? Y específicamente las aves. Entonces, pero por las vueltas que da la vida, te cuento, me fui a esta empresa de biotecnología, ¿no? Y nada. Y entonces volver a es decir, entrar a la maestría era como Pues te reconectar lleva, un poco a la neurociencia lo que también. Estás regresando. Justo. Y entonces llego al laboratorio y entonces para mí fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque toda esta parte que yo había visto en los libros o teórica en mis clases de fisiología, de biofísica, de fisiología celular, pues aquí ya tenía los aparatos. Es decir, era algo maravilloso porque aquí están los amplificadores, mira, aquí este es un set de patch clamp, este es un set de voltage clamp. Entonces, para mí fue como que, wow. Y entonces en ese momento me entrevisto con el jefe del laboratorio, el doctor Rogelio Arellano, a quien le mando un gran saludo. Y también, pues yo digo que es mi papá aquí, entonces es un poco más clarito que yo, ¿verdad? Pero es mi papá. No igual. se parece, ¿verdad? No se entonces, nota tanto. Le agradezco muchísimo porque me entrevisto con él. Y la verdad fue tan bueno lo que escuché y lo que me dijo que yo no fui a visitar ningún otro laboratorio del Instituto de Neurobiología. Y ya se quedó para siempre. Y ahí me quedé para siempre. Ya es inventariado ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Allí, pues tratamos de entender algo que para mí es una pregunta fundamental en la investigación, que es cómo se comunica una célula con otra. Exacto. Es decir, cómo una célula envía un mensaje químico a otra o a otras y cómo esas otras tienen un receptor o algo que recibe esa señal. Y entonces, cómo cambia la fisiología y cómo se puede modular todo un montón de procesos gracias a ese proceso de comunicación. Específicamente, cuando llego al laboratorio, la línea de investigación había cambiado para entender esa comunicación celular, pero en el contexto del sistema nervioso y algo muy particular de él, que es la mielinización. ¿Sí? Cómo la sustancia blanca del sistema nervioso se produce, cómo se modula, cómo se mantiene, cómo repararla cuando hay daños. Entonces, esas han sido las preguntas que han movido un poco la investigación en el laboratorio. ¿Sí? Cómo los oligodendrocitos, que son las células mielinizantes del sistema nervioso central, cómo mielinizan a las neuronas, qué parámetros son los que rigen ese proceso y si se pudiera modular, farmacológicamente hablando. Entonces, en el laboratorio hemos hecho investigación interesante, novedosa, que nos ha permitido encontrar sobre todo que, por ejemplo, un neurotransmisor muy interesante, que es el GABA, está detrás de esa comunicación y de manera bastante protagónica. Sí. Bueno, para nosotros que estudiamos eso, pues es el protagonista. Es correcto. El ácido gamma-aminobutírico para nosotros es el rockstar. Oye, Pablo, y ya más personal. ¿Alguna vez has sentido que por ser extranjero tienes que demostrar más? No, de hecho no. Te soy sincero, al contrario, me ha pasado que muchas personas
me muestran incluso hasta mucho respeto, Sí, mucha empatía sí. por el hecho de, sí, ser extranjero, pero sobre todo por ser cubano. Es que tienes una educación que de Ajá. verdad, o sea, Entonces como que, eres cubano, qué bien, qué bueno. Es decir, siempre recibo un trato muy positivo en ese sentido. No creo que, si nunca he experimentado algún tipo de exigencia extra por ser extranjero, extranjero, ¿no? Ujú. al contrario, y la otra cosa interesante que no sé si les pasará a muchas personas, pero para mí LUNAM ha significado que se me abra la puerta, pero al mundo. Sí, Es decir, y sobre todo, no solo por la posibilidad del conocimiento que te abre la sí, mente, sí, sí. obviamente, pero más bien por la posibilidad de hacer estancias de investigación financiadas por Ujú. los programas mismos del UNAM, Sí, poder completamente. interactuar con investigadores de primer mundo y que además son líderes en el campo de investigación, poder ir a sus laboratorios y eso en gran medida gracias al UNAM. Entonces, al contrario, no he sentido ningún tipo de discriminación tampoco. No, claro. Y Al yo contrario, ha sido jamás. todo muy, muy bonito, sí. No, y es que la verdad es que los mexicanos, pues, te abrazan. O sea, son una cultura muy apapachadora, te abrazan y te Exactamente, integran, etc. Que es algo que, pues, sí hay que admirarle al país, la verdad, sí. sí. Sí, eso sí. Pablo, y pues ya hablando de experimentos, porque pues no siempre nos salen los resultados como queremos. La verdad es que muchas veces y la mayoría del tiempo no salen. Tú en esos momentos, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu estrategia? Porque pues no es un momento, son miles. Sí. Mira, yo creo que es parte de la ciencia, es parte Sí, de sí, la sí. investigación, que uno se traza o se plantea preguntas Y no. de investigación, más o menos tienes una hipótesis de por dónde puede ir la posible respuesta a esa pregunta, y haces tu diseño experimental para ver qué tan cierta o no es esa hipótesis y validarla de alguna manera. Y te encuentras con el hecho de que, hey, por aquí no era, ¿no? Es decir, Ay, no. sí, por aquí no es. Entonces, y es un camino bonito, en el Sí, sí, sentido de que sí. vas Sí. aprendiendo, eso te exige leer mucho también, actualizarte en lo que está saliendo en el campo de investigación al que te estás dedicando. Y Correcto. la otra cosa muy importante es, yo creo que tener estas habilidades de afrontamiento, de poder manejar la frustración. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Porque es parte de, o sea, siempre le comento a mis compañeros, tal vez un albañil no se va a encontrar con este tipo de problemas, de que, mi experimento no salió, porque sus problemas son otros. Sus problemas es que la Exacto. barda quede derecha, poner los bloques, el cemento adecuado, el mortero, qué sé yo, pero van a ser otros Van a ser problemas. otros problemas. Entonces, si nosotros nos dedicamos a la investigación, pues vamos a tener eventualmente este tipo de problemas en el cual, pues a veces los experimentos no salen, no tenemos los recursos, que pasa mucho, Pasa no tenemos el muchísimo. equipamiento adecuado o se nos acaba de romper un equipo o descomponer, en fin, surgen un montón de problemas que se salen de tus manos y ahí eso, tratar de tener esa capacidad de manejar la frustración, de tomar decisiones y de decir, ok, vale, por aquí no salió, tal vez haya que replantear algunas cosas, cambiar el rumbo. Y Sí, en ese claro. sentido vas aprendiendo. Es un proceso muy interesante también, muy Sea como bonito. sea, aprendes. Exacto, Es la cosa. sí, sí, sí. Y es que es difícil, ¿no? Porque pues nosotros que vamos, nosotros me refiero a los chavitos como nosotros, que vamos iniciando a veces en este camino de la investigación, pues nunca te preparan para la parte en la que alguien te va a decir todo lo que llevas haciendo un año no sirvió de nada, ¿no? O sea, y tú te quedas como que traumado, traumatizado, pero no, o sea, ya Exacto. es parte de un aprendizaje nada más. Ajá. Pues a Y lo la mejor otra no se cosa que habla tanto creo de eso. también es que eventualmente, es decir, de ahí se puede sacar algo de información también. Sí, siempre se puede sacar. De ese tipo de situaciones siempre hay una moraleja, siempre hay algo que es rescatable. Si no creo que el 100% de los casos sea, ok, esto hay que tirarlo todo a la basura. No, Al no, no, la contrario, verdad es que no. creo que hay mucha información que se rescata y además en ese proceso, como digo, vas aprendiendo y adquieres muchas habilidades también. Ujú. Y es muy cierto eso. Oye, Pablo, pero entonces, pues ya, Pablo es un investigador excepcional. No, ni tanto. Y da unas pláticas y unas charlas buenísimas, presenta excelente, tiene una dicción y oración perfecta. Pero, pues hay otras 12 horas, porque pues Pablo está casi 12 horas en el laboratorio. Las otras 12 horas de tu vida, ¿qué haces?
Ok, buena pregunta. Y de hecho, Porque hace de todo, ¿eh? sí. De hecho, lo que no me alcanza es el tiempo en ocasiones. Yo creo que, a ver, parte de lo que, lo que tratamos de dedicarnos, que es la investigación, para mí requiere un complemento muy importante. Es que tú, tanto física como mentalmente, estés bien. Sí, Y entonces, yo creo que toda esa actividad fundamental, que en mi caso pudiera ser la investigación, dedicarme a curiosear, ¿no?, cómo funciona el sistema nervioso, requiere un complemento importante. Ese complemento tiene que ver con hacer actividad física. Por ejemplo, me encanta practicar natación, es decir, al menos 2 veces a la semana. Eh, También hago danza aérea, híjole. en telas, en cintas. Este, Trato eventualmente, cada vez que tengo el chance de salir también a montar bicicleta de montaña, me encanta. Madre de Dios. Hago senderismo a alta montaña también. Es decir, trato de hacer actividad física que me permita estar también activo, estar físicamente bien. La otra cosa importante es que me encanta comer. Entonces me encanta Sí, comer. sí. También me encanta hacerle comida a Y mis cocina amigos súper y bien, del ¿eh? laboratorio también. Y entonces, cada rato hacer este tipo de interacción, de convivencia también es para mí fundamental. Escucho música todo el tiempo, a toda hora, y es algo que me alimenta. Ir a bailar me fascina Y también. baila increíble. O sea, Pablo es todólogo. O Y sea, entonces, baila, canta, imita. entonces todo eso yo creo que es algo que no debemos olvidar, que no debemos dejar a un lado. Al contrario, debemos estar todo el tiempo tratando o intentando que eso sea parte de nuestra realidad también. Sí, investigar, sí, dedicarle tiempo a prepararnos, a entender procesos, a estudiar. Pero es otra parte de no dejar de ser humanos y de Sí, interactuar claro. con las personas que queremos y hacer cosas que nos alimentan también. Eso es fundamental. Es que es la parte, yo creo que es lo más difícil, ¿no? De todo. Porque, pues yo conozco personas, como dice Pablo, que pues, a lo mejor se les olvida que son humanos. Sí, Entonces, es una dedicación 24 horas a lo que haces, porque están tan comprometidos con su investigación que viven, comen y aman por ella. O es sea, correcto. de verdad, de verdad. Pero esta dualidad se me hace súper importante porque, pues, la ciencia que yo hago no me define. O sea, Exactamente. habla de mí a lo mejor como persona, de pues es un gran investigador, ha hecho grandes cosas, pero más allá de eso, o sea, yo soy una persona que tiene aspiraciones, sueños, pasiones, y el cómo yo soy es lo que realmente me define, ¿no? El cómo yo me doy a conocer al mundo, porque soy una persona amable, porque soy una persona alegre, etc. Pero, y Justo. Pablo, la verdad es que sí, de verdad una dualidad. Y aparte es disciplinado. O sea, yo creo que es lo que más me impresiona a mí. Es una disciplina que yo, de verdad, o sea, impresiona. O sea, su cuerpo es su templo, lo alimenta con tal. De verdad, eso es admirable en ti, Pablo, porque pues es muy difícil. Sí, otra cosa que me encanta también es viajar. Me encanta, por ejemplo, Ah, sí, viaja recorrer bastante. Sí, sí, México. sí. Es decir, Sí, sí, creo que me sí. faltan muy pocos estados de México por conocer. No, Pablo conoce más que uno, ¿eh? Y La verdad. entonces, y además ahí me he dado cuenta también de que efectivamente, si hay mucha noticia, hay mucha información de México que no refleja tanto la realidad. No quiere decir que no exista problemas, algún caso de violencia, sí, pero cuando empiezas a conocer un poco los estados, los diferentes, si la culturalidad que hay aquí en México, Sí, todo claro. ese folclore, toda la parte culinaria, la parte artística, la parte de las artesanías, todo esto, la parte lingüística, Sí. todo eso tú dices, Sí, sí, wow, sí. qué maravilloso país. Entonces me he Sí, dado es que lo también ese chance aprecia, sí, de Pablo aprecia conocer. México de verdad, o sea, porque para él pues es como una primera vez. A lo mejor nosotros que Justo. ya estamos acostumbrados decimos, "Ah", pero Pablo es de que, wow. Sí. Oye, Pablo, y por ejemplo, pues ya nos has contado que llevas 11 años viviendo fuera de tu casa. Pues Pablo ya está casado, ya sentado aquí, ya. Pero cuando tú extrañas tu casa, ¿hay algo que hagas que te haga como regresar a ella? Sí, de hecho, número uno, mi primer forma de aliviar un poco ese tipo de De problemas, de sentimiento. sentimientos, Ujú. es un mensaje a mi mamá, ¿no? Entonces, Ay, ya qué escuchar la voz de mi bonito. madre ya a mí me relaja, ¿no? Me hace Sí, que claro. me centre en cosas
que me alejan un poco de las preocupaciones que en ocasiones tenemos todos, sí. ¿no? O escuchar la voz de mis hermanas también, de mis sobrinos. Entonces, ¿Qué cuéntanos, hermanos? ¿Cuántos hermanos son? tengo 2 hermanas, cuatas. Ellas, en Cuba le decimos jimaguas, que es el equivalente a cuates de aquí. Cuatitas. Ajá, y ellas son menor que yo 3 años. Y eso, es decir, de hecho son licenciadas en Derecho, las dos. Ah, la madre. Y entonces, pero para mí son igual un complemento perfecto. Y entonces, escucharla, hablar con ella, sus preocupaciones también, es como que eso también me relaja muchísimo. Por supuesto, el estar lejos de tu país y de tu familia, obviamente hace que sobredimensiones mucho algunas cosas, ¿no? Por la misma distancia también, si no tienes la realidad del día a día, ¿no? Y entonces te toca, en parte, por ejemplo, enterarte último de muchas cosas, o a veces solo te dicen, oye, va a pasar esto, pero ya pasó, en fin, no sé, es decir, ese tipo de cosas me ha pasado también. Pero es bonito poder tener también ese complemento, aunque sea a la distancia. Y por otra parte, pues, como bien comenta, tengo mi esposa, mi pareja, y entonces es algo Bravo. que también se dedica a la investigación. Y efectivamente es también alguien con quien me apoya muchísimo Sí, justo. desde el punto de vista de todo, es decir, de la investigación, de la casa, del hogar, de las cuestiones personales, todo. Entonces es un muy buen complemento también. Sí. Y es que a mí me encanta porque, bueno, yo no sabía de esto, pero en el instituto hay muchas parejas. Porque a mí me decían siempre de que los médicos se casan con los médicos, los abogados se casan con los abogados, y yo decía, qué cosa tan rara. Pero ahora que yo estoy en un instituto, pues realmente hay muchas parejas, porque como son las personas que ves diario, pues cómo no vas a establecer una conexión emocional con alguien, ¿no? Y ay, me encanta mi eso. Me encanta esa parte del instituto, la verdad. Me encanta. Digo, yo no voy por ahí. Pero sí, se me hace como muy, muy lindo. Y sobre todo Pablo diario lo ves con su loncherita que hace de comer para que coman su pareja y él. Es correcto. Y yo digo, ay, pero qué envidia me da en esto. Oye, Pablo, pues te voy a hacer otras preguntitas. A ver. Pero esta ya es una pregunta fuerte. Ok. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Mi mayor fracaso y que aprendí. Yo creo que sí creo que lo percibo tal vez como un fracaso. Bueno, a ver, hay algo importante. En la medida que uno va envejeciendo, va madurando. No hay fracaso. Es como que, eso lo veías como un fracaso en ese momento. Tú en ese momento lo veías. Pero ahora es una gran experiencia de la cual sacaste muchas vivencias, mucha enseñanza, ¿no? Entonces, sí, en su momento yo vi como un fracaso, creo que muy grande. Yo me quería quedar como investigador o profesor investigador en la Universidad de La Habana. Entonces sí quería mucho eso. Es decir, en ese momento de graduarme yo quería quedarme ahí. Por las cosas que hacía, la investigación, el tipo de preguntas, el grupo de trabajo era muy interesante. Y eventualmente eso no pudo ser. Es decir, por cuestiones de la vida no pudo ser, y para mí sí, en ese momento fue un fracaso muy grande, muy, muy grande. Y es que estabas joven. Sí, estoy hablando, tenía tal vez 22 años. Ay. 22, sí. Pablo de que 18 y él ya presidente de Cuba. Y entonces como que en ese momento lo vi así. Actualmente digo, no, qué bueno que eso no pasó, o bueno, mejor dicho, qué bueno que se dieron toda una serie de eventos posteriores que en parte me trajeron hasta acá, donde estoy, haciendo cosas que me gustan, me interesan, que me llenan y me apasionan, que tal vez si hubiera seguido el camino que tenía previsto, no hubieran pasado nunca. No estarías aquí, Pablo. Exacto, entonces creo que tiene que ver un poco con el hecho de que dependiendo de las circunstancias en las que uno está, hay situaciones en las que uno dice, ay no, esto es el fin del mundo, ¿no? Y de buenas a primeras, pues aparecen cosas pues interesantes no. Y dices, espérate, no está tan así, ¿no? Claro, eso te lo hablo en retrospectiva. No, pero es que
ya de eso, ya, mi edad. Ya. Exacto. Entonces, siempre mi mamá me dice, lo que sucede conviene, ¿no? Entonces, Ay, qué bonito. yo creo sí. que hay que dar un poco chance al tiempo, ¿no? A que eventualmente una experiencia muy negativa, pues hay que ver, ¿no? Qué rumbo te lleva la vida en ese sentido, dando los pasos adecuados, porque tampoco vamos a hacer así esperando a que todo se nos resuelva así a la primera. No. Pero suele pasar, es decir, hay veces que uno cree que es algo demasiado catastrófico cuando en realidad puede ser el inicio de algo muy padre. Ay, qué bonito. Ajá. Oye, Pablo, y por ejemplo, si tú pudieras hablar con tu versión de 18 años, sobre todo 18 años, porque es la edad en la que uno entra a la universidad, aquí también en México, etc., ¿le dirías algo? O sea, ¿qué consejo le darías tú? Porque pues... Sí, fíjate que nunca me había planteado esa pregunta. Pero yo le diría, hiciste las cosas bien. Sí. Sí, le diría, muy, muy buena decisión que tomaste. Te había comentado que tenía la intención de estudiar medicina. Sí, en ese momento justo es el momento de decidir eso. O fue el momento de decidir eso y cambié totalmente para enrumbarme por la biología y yo creo que sí, muy bien tomada esa decisión. El Pablo de ese momento era un Pablo muy explorador, soñador. También agradezco mucho que haya sido así. ¿Te trajo hasta acá? Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, es un poco lo que diría, hiciste bien las cosas. Ay, qué bonito. ¿Y tú? Abrázate. Y por ejemplo, bueno, el Pablo ya, les digo, es mexicano y él conoce más, les digo, de aquí que uno, calles, avenidas, todo. Pero, ¿qué significa para ti haber construido una vida lejos de tu casa? O sea, como que en algún momento, porque esto me lo han comentado otras personas extranjeras, de que siento algún tipo como de remordimiento, ¿no? De las personas que yo dejé y yo estoy construyendo una vida acá. Sí, mira, siempre es algo difícil. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, vengo de un lugar donde el sistema social es diferente, el sistema socioeconómico de modo general es muy diferente al de aquí de México, ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Es diferente. Y algo que me di cuenta cuando llegué aquí es que no podía tener lo bueno de los dos mundos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo? Yo no podía, es decir, no puedo tener, no sé, las facilidades económicas, digámoslo así, que te da una sociedad como la mexicana y tener salud gratuita, educación gratuita, Okay. es decir, esas cosas que en Cuba No, existen, ¿no? Entonces, es decir, eso es bueno de los dos mundos, a eso me refiero, que no puedes tener. Si tú tienes que elegir. Y en ese proceso de elección, pues hay cosas que vas a perder. Sí. Hay otras que vas a ganar. Sí. Y que tienes que estar consciente de que pues tienes que vivir con eso. Si tienes que ser congruente con la decisión que tomas. Entonces, en ese sentido, pues sí, he perdido muchas cosas desde el punto de vista de eso, sobre todo de la familia, la cuestión sentimental, la cuestión de poder estar compartiendo experiencias, momentos con mi familia, que es la verdad lo que más extraño, si quieres verlo de esa manera. Pero, por otro lado, también he ganado la posibilidad de dedicarme a lo que me gusta, estar aquí en esta gran universidad, investigando, formando estudiantes, no sé, aprendiendo. Y eso es un proceso constante, continuo. Y sí, hay cosas que en ese proceso vas a ganar y vas a perder. Sí, claro. Sí. Y, por ejemplo, bueno, esta es como que ya las preguntas para terminar, porque pues ya llevamos aquí 1 hora. Aunque parece chisme así de hora de la comida, pues no. Se ha pasado muy rápido. Se pasó muy rápido el tiempo. Pablo, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre los científicos que casi nunca se dice? Bueno, lo primero que yo pienso y que hay que desmitificar es que somos seres humanos. Si somos seres humanos que tenemos, es decir, creo que nos identifican mucho todo el tiempo con un microscopio o una bata y todo el tiempo en un laboratorio. Todo el tiempo en el laboratorio. Demasiado, ¿cómo es que le dicen aquí? Ñoños o geek, ¿no? Así en un contexto muy de experimentación y todo lo contrario. Si somos seres humanos que tenemos
preocupaciones, tenemos penas también, pero también tenemos muchas alegrías, muchas pasiones, y que eso también es parte de lo que somos también, ¿no? Y eso, y la otra cosa que a mí me interesa mucho que quede claro es que también cualquier persona puede también acceder y entrar a este mundo tan fascinante de la investigación. Uh-huh. México, y sobre todo la UNAM, tiene los recursos, las vías, la infraestructura para poder garantizar que muchos tengamos el acceso a este tipo de ámbito. Sí, y eso estaría interesante que seamos conscientes toda la población de que eso existe. Y totalmente gratuito, como dice Pablo, que eso realmente, pues, en ningún otro lado en México yo creo que una educación de este nivel, que además te da, pues, una beca alimenticia, económica, apoyo de transporte, o sea, sí es, la verdad, la UNAM es una institución que da. Exacto. Y tiene para dar. Exacto. Y además te abraza, te apoya y te acompaña, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que dice Pablo. Y pues ya la última pregunta es, ¿qué parte de Pablo no cabe en tu currículum? Porque cuando vemos un currículum científico, no, hombre, a mí una vez me mandaron uno como de 30 páginas y yo estaba así, el mío tiene media cuartilla, ¿no? Pero tú ves y habla italiano, francés, alemán, publicó, participó, pero ¿qué parte de eso, de ti, no cabe en este currículum? Yo creo que... Pues yo creo que en parte en el currículo de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra labor científica, divulgativa, claro, de formación de recursos, yo creo que algo que no cabe pues es la esencia tuya, ¿no? Es decir, eso que las personas en cuanto te ven, en cuanto interactúan contigo, sienten, eso no cabe en ningún currículo. No, y de ninguna manera. Tu actitud ante la vida, tu actitud con los demás. Y yo creo que eso pues es algo que, si puedo decir algo, es que interactúo muy bien con todos, saludo a todo el mundo, le platico a todos. Entonces eso es algo que a mí me caracteriza mucho y eso no cabe en un currículum. Es decir, no, claro que no. Ahí no dice de que Pablo es la persona más alegre del laboratorio, Pablo es la persona más educada del laboratorio, porque además tiene una educación y caballerosidad excelentes. O sea, son cosas que no, sí, que en un papel como que no se dimensiona. No se dimensiona. Sí, que es lo que a mí pues me interesaba mucho en este podcast, ¿no? Que te vean cerca, o sea, que las personas que nos ven, nos vean cerca, o sea, cerca de ti, no nada más como el que te está exponiendo, o el que te está platicando, o la persona que estoy viendo en la televisión, o la persona que estoy viendo, pues, divulgar, porque sí es una parte muy bonita también esta de la divulgación, pero de repente los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos te ven como lejos, ¿no? Como si fueras algo que no pueden alcanzar. Exacto. Y la verdad es que pues todos en algún momento estuvimos en ese lugar y queremos que las demás personas pues también vengan con nosotros. Es correcto. Que vengan y pues digamos, si te gusta sobre todo, ¿no? Porque como dijo Pablo, pues yo lo veía como un sueño, pero pues ahora es una realidad. Es una realidad, sí. Gracias a la UNAM. Es correcto. Sí, gracias a esta gran escuela, a esta gran universidad, pues eso, soy lo que soy hoy. Y eso lo agradezco mucho. Entonces, muchas gracias, Pablo, por darnos la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Ojalá se repita el capítulo. Sí. Pero queremos agradecerte mucho, pues esto fue Ciencia sin Apariencia, donde queremos acercar a los científicos a lo más humano. Muchas gracias a ti, Pao, y bueno, yo encantado de volver, la verdad. Vamos a hacerlo. Se va a repetir. Gracias. Pero muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Ni sé cuál cámara es la que está.